Soy el abogado Álvaro Aguilar Ángel, licenciado en Derecho Español, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Comercial, especialista en Derecho Financiero. El tema de hoy, responsabilidad civil. Parte 2 de la responsabilidad por el hecho ajeno. Aquí se verá el artículo 2347 con sus 5 responsabilidades o 5 casos que señala el Código Civil colombiano en la responsabilidad civil extracontractual, más los otros 3 casos señalados en el capítulo anterior. Hay que advertir que los casos señalados en el Código Civil de la responsabilidad civil extracontractual son enunciativos, no son taxativos. Corte Suprema de Justicia ha dicho en múltiples sentencias, es responsable o es garante de la responsabilidad de una persona que está bajo la guardia, que sea el guardián. Si usted es el guardián de algo, bien sea de hecho o bien sea de derecho, usted se convierte en un garante de la responsabilidad o usted responde por ese hecho en cuanto a la responsabilidad por el hecho ajeno. Los ítems o los casos señalados en el código son los siguientes. El primero es que los padres responden por los hijos menores que habitan en la misma casa. Cuando se habla de los hijos menores estamos entendiendo que son hijos de 12 a 18 años. Esa responsabilidad y que habiten en la misma casa es la otra condición. Esa responsabilidad nace sobre lo que se llama hoy la responsabilidad parental, que antes se denominaba patria potestad y que hoy con la ley 1098 pues se denomina una responsabilidad parental. Igualmente también hay que tener en cuenta que en Colombia la Corte ha aceptado los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, hijastros, aportados y que ellos todos constituyen familia según ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias. Sin embargo, para efectos de la responsabilidad civil no es necesario que usted diga o acredite que debe ser de tal o cual hijo, puesto que se le puede convertir en un problema de legitimación en la causa. Simplemente lo que tiene que probar es que es un niño o una persona mayor de 12, menor de 18, que vive con sus padres y que los padres son sus guardianes, o sea, garantes responsables de ese menor entre los 12 y los 18 años. Igualmente hay que tener en cuenta que hoy en día la responsabilidad parental es compartida y solidaria. La otra responsabilidad es la responsabilidad del curador frente a su pupilo. Con la ley 1306 hubo unas ciertas modificaciones respecto de este tema. Sin embargo, el término genérico será guardador y el término específico es curador, consejero y administrador fiduciario. En cualquiera de los eventos, pues, puede darse una responsabilidad. Lo que determina la norma es que esté bajo su dependencia y cuidado. Cualquier tipo de guarda de estos, si está bajo su dependencia y su cuidado, pues hace responsable a el curador o al consejero o a la administración fiduciario si están, repito, se dan los elementos de dependencia y custodia. Es decir, se da la guardia. Otra de las responsabilidades del artículo 2347 es la responsabilidad de las escuelas y colegios frente a los educandos. Aquí se deben tener varios aspectos a revisar. Primero, cuando se habla del término escuela o colegio, debe entenderse hoy en día a cualquier tipo de institución educativa. Segundo, la Corte ha dicho que no solamente hay una responsabilidad en cuanto a los menores, sino en cuanto a los mayores de edad. Es el caso de la Corte Suprema de Justicia en un accidente que tuvo una mayor de edad, en la cual pues resultó exonerado de responsabilidad del colegio. Pero en otro caso, un menor fue sacado del colegio a la hora que no tenía por qué salir del colegio, porque si el colegio tiene su estudio de 7 a 1 de la tarde, pues la responsabilidad del colegio es de 7 a 1 de la tarde. La Corte también ha dicho que esa responsabilidad se extiende no solamente dentro del centro educativo, sino también en cualquier actividad que haga, señale hacer, como por ejemplo una actividad deportiva, una actividad lúdica. Mientras estén bajo la guardia del colegio, esa escuela o colegio o esa institución educativa es responsable de lo que le pase a ese menor de edad o mayor de edad, según lo ha pasado
en alguna sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Aquí también se debe tener en cuenta en este aspecto que se trata de escuelas o instituciones educativas privadas, porque si son aquí hay que tener en cuenta de que se trate de establecimientos privados, porque si son establecimientos públicos, pues ya se rigen por la responsabilidad del derecho público. La otra responsabilidad del artículo 2347 es la responsabilidad de los artesanos frente a los aprendices. Aprendiz es toda aquella persona que esté aprendiendo o recibiendo instrucción sobre un arte o un oficio. El aprendiz puede ser pago o ser o no pago. En Colombia existe un contrato de aprendiz regulado por la Ley 188 de 1959. La figura del aprendiz es muy común relacionada con el SENA. Existen empresas que tienen obligación de tener aprendices en sus empresas. La otra responsabilidad del 2347 es la del empresario frente a sus dependientes. Más adelante hay otra responsabilidad que es la responsabilidad del empresario frente o del empresario o del empleador frente a los trabajadores, digámoslo mejor así. Entonces, son dos responsabilidades distintas, mientras que en la del 2347 nos habla del empresario frente a sus dependientes, aquí nos da a entender de que no hay una relación laboral, simplemente hay una guardia, hay una dependencia, le da órdenes, le da instrucciones para que haga tal o cual oficio, y esto puede ser a nivel empresarial o a nivel industrial, a cualquier tipo de actividad en la cual una persona es la que da las órdenes, da las instrucciones, y otra persona que es el dependiente es la que las cumple. Pues la responsabilidad es la del empresario frente a sus dependientes que no requieren pues un contrato laboral. Otra de las responsabilidades, pero ya es del artículo 2348, es la responsabilidad de los padres frente a los hijos menores que hayan adquirido hábitos o malos vicios. Aquí no se exige la norma que habiten en la misma casa, pero sí se exige que usted debe probar que esa persona tiene malos vicios o mala educación. Esa responsabilidad recae sobre los padres en cuanto a los daños que ocasione ese menor. Obviamente ese menor debe ser de 12 a 18 años para ser considerado como una responsabilidad por el hecho ajeno. Porque la Corte Suprema ha dicho que cuando se trate de menos de 12 años se maneja como un hecho propio. Además, un menor de 12 años no es responsable civilmente en nuestro Código Civil. En mi concepto, esta responsabilidad es objetiva, porque la norma del 2348 dice, los padres serán siempre responsables. No admite absolutamente ninguna otra situación. Entonces, los padres en ese artículo del 2348, cuando hay una mala educación o unos malos hábitos, serán siempre responsables. Lo único que usted puede exonerarse de responsabilidad son con las 4 causales de responsabilidad: caso fortuito, fuerza mayor, intervención de un tercero civilmente responsable o culpa exclusiva de la víctima. Solamente con causales de exoneración se vería librado usted de esa responsabilidad como padre en el caso de que tenga un menor de 12 a 18 años que haya sido educado, mal educado, que tenga hábitos viciosos, que tenga una mala educación. La otra responsabilidad es la responsabilidad del artículo, la otra responsabilidad del artículo 2349, que es la responsabilidad de los empresarios frente a los trabajadores. El código inicialmente hablaba de amos y sirvientes. Eso fue declarado por la Corte Constitucional como peyorativo y entonces cambió esas palabras amos y sirvientes por empleadores y trabajadores. Es clásico también conocer que cuando se trate de personas jurídicas, la Corte ha dicho que esto se maneja como una responsabilidad por el hecho propio y por aquello de la ley, en la teoría organicista. Aquí en esta responsabilidad de los empresarios frente a los trabajadores sí hay una relación laboral. Aquí sí debe mediar un contrato laboral de trabajo. Mientras que en el otro del 2347 nos habla de dependientes,
Aquí nos están hablando de trabajadores. La otra responsabilidad es la responsabilidad causada por menores de 12 años. Ya se sabe que en Colombia, para ser responsable civilmente, requiere tener la edad de 12 años en adelante, hasta los 18, porque a los 18 ya es una responsabilidad por el hecho propio. Pero también, al igual que la responsabilidad de las personas jurídicas, la Corte ha dicho que cuando se trate de un menor de edad, de 12 años, menor de 12 años, mejor, aclaro, la responsabilidad se maneja como un hecho propio. Ya se ha dicho también en estos capítulos que esa diferencia que hay entre la responsabilidad por el hecho propio y la responsabilidad por el hecho ajeno es meramente probatoria. Los espero en el próximo capítulo, comparta y suscríbase. Hasta pronto.